Bueno, os voy a intentar explicar en este vídeo el ciclo sexual femenino, es decir, los cambios cíclicos que se producen en la mujer a lo largo del ciclo. Eh, ya hemos dicho varias veces que el cuerpo de la mujer es cíclico. Sabéis que un ciclo es como una rueda dando vueltas. Para poder estudiar ese ciclo, yo tengo que hacer una línea, tengo que marcar un punto para poder hacer, dijéramos, como estirar ese ciclo y poner el principio y el final. Y está claro que el final de uno de los ciclos será el principio del otro. Entonces, eso es lo que he intentado hacer aquí. Poner un ciclo estirado. En este caso he pintado este ciclo es uno y este ciclo es otro. ¿Veis? Este es un primer ciclo, un segundo ciclo. Eh, el ciclo de la mujer dura 28 días en, dijéramos, la mujer del libro, la que va clavada, ¿vale? Y en ese ciclo yo voy a poner de principio y de fin el día que siempre sabe la mujer cuál es, que es el primer día de la regla. El primer día de la regla va a ser el día 0 y el último día de la regla, o sea, el último día antes del primer día de la regla del siguiente ciclo es el día 28, que va a coincidir con el día 0 del otro ciclo, día 28. ¿Vale? Es decir, esto es un ciclo de una mujer que va desde el día 0, primer día de la regla de un ciclo, al día 0 del primer día de la regla del segundo ciclo, que sería el día 28 del primero. ¿Vale? Vale. Pues estos, estos cambios se producen a todos los niveles. En el primer nivel que se produce, en el primer ciclo que podría dibujar, es el ciclo de la hipófisis, el ciclo de la hormona FSH y LH, que lo tendría que pintar aquí encima. Lo que pasa es que este ciclo de la hipófisis influye sobre el ciclo de hormonas sexuales femeninas, que aquí sí está pintado, ¿vale? Como el ciclo de la FSH y LH sería igual que este, pero más hacia arriba, no lo pinto. Y explico el ciclo de las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona. Porque este ciclo, aquí tenéis uno, aquí tenéis otro, más o menos lo mismo, va a ser el que va a determinar los cambios que se producen en este que es en el ovario, en este que es en el útero, o luego hablaremos incluso de otro. ¿Vale? Repito, sobre este ciclo de hormonas sexuales femeninas habría otro que estaría controlando que sería el ciclo de la FSH y LH. Pero como ese está en la hipófisis y es muy similar a este, no lo vemos. Pues empiezo. He representado en azul los niveles de estrógenos y en verde los niveles de progesterona. ¿Qué pasa? Que más o menos el día 0 del ciclo, los estrógenos y la progesterona prácticamente están en 0. No hay. Eso veremos qué orden da luego por aquí. A partir del día 0, es decir, del primer día de la regla, poco a poco, en la primera fase del ciclo, van subiendo los estrógenos. Hasta que llega un momento, más o menos a mitad del ciclo, no sé si llegáis a ver aquí el día 14, que es justo la mitad, entre el 0 y el 28, en que hay un pico de estrógeno. Ese pico de estrógenos que dura un par de días, luego bajan los niveles de estrógenos, bajan, y conforme se van acercando al primer día de la regla del siguiente ciclo, los estrógenos van bajando, hasta que el día 28 de este ciclo, lo que es lo mismo el 0 del otro, los estrógenos están en lo hondo, están en 0. Y volverían otra vez en el siguiente ciclo a subir. ¿Lo veis? Y volverían a hacer lo mismo. Eso en cuanto a los estrógenos.
En cuanto a la progesterona empieza a subir un poco antes de la primera mitad del día, vamos, un poco antes del día 14. Empieza a subir poco a poco, y alcanza sus niveles más altos, más o menos en mitad de la segunda mitad del ciclo. Y luego aquí bajaría, a partir de aquí bajaría hasta que otra vez el día 28, lo que es el día cero del siguiente ciclo, los niveles de hormonas, tanto los estrógenos como la progesterona, estarían en cero. Repito, esto es el nivel de estrógeno y este es el nivel de progesterona. Aquí veis en el siguiente ciclo cómo suben los estrógenos, el pico, vuelven a bajar la progesterona, sube en la segunda mitad del ciclo, vuelven a bajar. ¿Vale? Pues este ciclo hormonal va a ser el que va a controlar el resto de los ciclos. Vamos a ver cómo influye este ciclo hormonal en este que es el ciclo ovárico. Es el ciclo que se produce en el ovario, perdón. Vale, el día cero, que vuelve a ser el mismo día que aquí, es decir, el primer día de la menstruación, yo tengo un óvulo que está madurando. El óvulo lo he pintado en rojo. No sé si ahora llegaréis a ver otros puntos más pequeños. Este óvulo es el óvulo que está ovulando en este ciclo. Este óvulo se va acercando a la superficie del ovario hasta que más o menos el día 14 sale, se ovula, sale y caerá a trompa. Y en trompa seguirá a ver si en ese día, en los dos siguientes como mucho, se encuentra con espermatozoides y es fecundado. ¿Por qué se produce esta ovulación? Porque se ha producido el pico de estrógenos. Cuando hay un pico de estrógenos, se ovula. Esto va acercándose y cuando se produce el pico de estrógenos, este óvulo que ha estado madurando se ovula y pasa a la trompa. Pero este pico de estrógenos dentro del ovario, no sé si llegáis a verlo, también ha estimulado la carrera, en este caso he pintado 3, la carrera de 3 o 4 óvulos. Es decir, a la vez que se ovula en este ciclo, se estimula que empiecen a echar una carrera 3 o 4 óvulos en este ciclo. Esos 3 o 4 óvulos los vais siguiendo aquí en medio. Este ya nos olvidamos porque ha salido por trompa. Estos empiezan a echar una carrera y hay uno que gana la carrera, que va ganando la carrera, con lo que el mismo día que aquí yo ya solo tendré un óvulo otra vez maduro, y los otros que han perdido la carrera se reabsorben. Es decir, todos los ciclos, cuando se produzca el pico de estrógeno, aparte de ovular, se va a dar el pistoletazo de salida para que empiecen a echar una carrera 3, 4 óvulos y más o menos al principio del ciclo siguiente haya un óvulo que esté más desarrollado, que esté más maduro y haya ganado la carrera. Este óvulo maduro se irá acercando a la superficie del ovario hasta que se produzca otro pico de estrógeno y se produzca la ovulación. Y también se da el pistoletazo de salida, en este caso, para que 3, 4 óvulos empiecen a madurar hasta que más o menos otra vez el primer día de la regla haya un óvulo más o menos maduro. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad desde ovulación a ovulación van 28 días, los mismos que dura un ciclo normal, solo que en el ovario el ciclo ovárico va desde día 14 del ciclo a día 14 del ciclo siguiente.
14 y 14, 28 días. Pero el pistoletazo de salida no es el mismo. Aquí hemos dicho que este día era el primer día de la menstruación. Aquí el ciclo ovárico va desde pico de estrógeno a pico de estrógeno. 14 días de este ciclo, 14 días de este. El ciclo ovárico dura 28 días, pero va del 14 al 14. Y repito, el pico de estrógenos produce, por un lado, la ovulación del óvulo de este ciclo y el pistoletazo de la salida de la maduración del óvulo que se va a ovular el mes siguiente. Quiere decir que este óvulo que está aquí empezaría a madurar en mitad del ciclo anterior, que estaría por aquí. ¿Vale? Continúo. Este es el ciclo hormonal, este es el ciclo ovárico, este es el ciclo uterino. Los cambios que ocurren debido a este ciclo hormonal en el útero. Aquí este ciclo no lo he pintado, yo creo que aquí se va a quedar claro. Vamos a ver. En este ciclo uterino lo voy a dividir en 4 fases. La primera fase es la fase menstrual, que va desde el primer día de la regla hasta el cuarto o quinto día. Es decir, la fase en la que se produce la menstruación. Aquí, en color rosa, he pintado el endometrio sangrante que se está tirando con la menstruación, que se empieza a tirar el día 0, es decir, el primer día de la regla, lógicamente, y al cuarto o quinto día, el útero por dentro estaría totalmente pelado, totalmente desnudo, porque todo el endometrio que no ha servido se ha tirado. ¿Vale? Es decir, eso va desde el día 0 al día 5. La segunda fase es la fase proliferativa y se debe a la subida de estrógenos. ¿Veis la subida de estrógenos que va a producir cambios aquí? ¿Qué cambio? Los estrógenos hacen que se empiece a fabricar nuevo endometrio. Las células esas aisladas son las células del nuevo endometrio. Y conforme vayan subiendo más los estrógenos, se va formando más endometrio. Hasta que el día 14, más o menos, está formado todo el endometrio. Todo el endometrio. Para que este óvulo, cuando llegue aquí, que llegará el día 17, 18, este endometrio esté ya formado. ¿Y quién tiene la culpa de esta fase proliferativa? La subida de estrógeno. ¿Vale? Tercera fase, fase secretora. La culpa de la fase secretora la tiene la progesterona. ¿Qué hace la progesterona aquí? Pues la progesterona aquí, ¿veis lo amarillo? La progesterona hace que el endometrio se vaya cargando de agua y de alimentos, de glúcidos, de proteínas. ¿Para qué? Para que este óvulo, que día 17 o 18 llegue y se implante aquí, se pegue al endometrio. Es que no tengo el rojo aquí. Lo pinto. Aquí llegaría más o menos el día 17 o 18. Este óvulo llegaría aquí, se implantaría y ya bajaría Vamos, en este caso no va a ser fecundado. Ahora veremos lo que pasa después, cuando venga fecundado. Ahí se pegará. ¿Para qué se está llenando todo esto de agua y alimento las células del endometrio gracias a la progesterona? Para que si llega al óvulo fecundado pueda alimentarse, se forme la placenta y pueda estar durante 9 meses dándole de comer. ¿Vale? Pero repito la fase. Del 0 al 5 la menstrual, del 5 al 14 la proliferativa debido a los estrógenos, del 14 más o menos al día 24, 23, 24 la fase secretora debido a la progesterona, y la última fase es la fase premenstrual. La fase premenstrual ocurre cuando las dos hormonas,
tanto los estrógenos y progesterona empiezan a bajar. Al empezar a bajar, quiere decir que no se ha producido embarazo. Y al no producirse embarazo, este endometrio empieza a envejecer y a desprenderse de las paredes del endometrio. Ante las paredes del útero. El endometrio empieza a desprenderse de las paredes. Entre el día 24 y 28 está desprendiéndose pero sin caerse, porque las dos hormonas están bajando. Y el día en que las hormonas están más o menos en cero, se produce el desprendimiento total del endometrio con la menstruación del ciclo siguiente, que me vendría ya a donde estaba al principio. Primera fase menstruación, fase menstrual del 0 al 5, el día 5 estaría, dijéramos, el útero totalmente pelado por dentro. Segunda fase, fase proliferativa entre el día 5 y el 14, en el que se forma el endometrio. Tercera fase, fase secretora, en la que el endometrio se carga de agua y de alimento por si llega el óvulo fecundado. Y la última fase, la fase premenstrual, entre el día 24, 25 al 28, en la que el endometrio se va desprendiendo, se envejece y cuando las dos hormonas bajan totalmente, se desprende totalmente y se empieza la menstruación del mes siguiente. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos el ciclo hormonal, que ya repito, habría otro ciclo de FSH y LH por arriba, ciclo ovárico, ciclo uterino. Aquí he puesto una flecha para significar que la mujer, yo aquí podría seguir pintando ciclos. Por ejemplo, podría haber un ciclo vaginal. Me refiero, por ejemplo, al flujo vaginal. El flujo vaginal, dependiendo de cómo estén los estrógenos, la progesterona, va cambiando a lo largo del ciclo, ¿vale? Y el momento en el que el ciclo vaginal está más fluido para que los espermatozoides puedan nadar mejor y se pueda producir el embarazo, es más o menos a mitad del ciclo, que es cuando se produce la ovulación. También podría hablar de un ciclo mamario. Las mujeres sabéis que las mamás no están a lo mismo a lo largo del ciclo, con lo que esos cambios también se deben a este ciclo hormonal con sus estrógenos y progesterona. Y cuando las estrógenos y progesterona disminuyen, las mamas se están también preparando para que se produzca la menstruación y molestan y duelen. Y eso que os voy a contar, que las mujeres lo vayan a saber mejor. Incluso podría hablar de un ciclo psicológico. El estado de ánimo de la mujer, siempre que no haya factores culturales, sabemos que esto siempre va a estar influenciado por factores culturales, pero si no hay factor cultural, el estado de ánimo de la mujer o la receptividad hacia el hombre no es lo mismo, más o menos con la menstruación, que en mitad del ciclo. Y el estado de ánimo de la mujer, y dijéramos las ganas, la libido de la mujer, va cambiando también a lo largo del ciclo. Con lo que, según el ciclo que no hemos pintado arriba, que es la FSH y LH, ese determina el ciclo hormonal de estrógeno y progesterona, y este influye sobre el ciclo ovárico, influye sobre el ciclo uterino e influye en realidad sobre todo el cuerpo de la mujer, ¿vale? Ya hemos hablado un poco del ciclo vaginal, del ciclo mamario, del ciclo psicológico. A todos los niveles la mujer funciona cíclicamente. ¿Y qué pasaría si este óvulo que ha salido del, del ovario el día 14, el día 15 o 16 se encuentra un espermatozoide y día 18, 19 se pega ahí y va fecundado? Pues que aquí, al implantarse en
endometrio cargado de agua y alimento para poder comer, empieza a fabricar una hormona específica que es la HCG. Se llama gonadotrofina coriónica humana o HCG. Esta HCG toma las riendas del ciclo y no deja que actúen la FSH y LH, y actúa ella. Al actuar ella, produce dos cosas, que ni los estrógenos ni la progesterona caigan. Es decir, ¿veis? En este ciclo se mantendrían altos porque se ha producido el embarazo aquí. ¿Vale? Los estrógenos y la progesterona seguirían altos. ¿Qué conlleva esto? Primero, los estrógenos se mantienen altos pero constantes, con lo que no habría pico. Si no hay pico, no hay ovulación, y al no haber ovulación no puede haber nuevo embarazo. Es un mecanismo de defensa del embrión para que no haya nadie que le pueda causar problemas y pueda competir con él. Entonces, al mantenerse los estrógenos altos, pero constantes, no hay pico de estrógeno y por lo tanto no hay ovulación. Y al mantenerse la progesterona alta, en vez de bajar, se mantiene alta durante 9 meses, la progesterona lo que hacía era mantener el agua y alimento en el endometrio. Se está alimentando, se está haciendo que se desarrolle la placenta y que la placenta le sirva al óvulo fecundado, al embrión primero y luego al feto, para poderse alimentar durante los 9 meses. De tal manera que durante los 9 meses no hay pico de estrógenos, con lo que no hay ovulación, y la progesterona sigue alta, con lo que siempre el endometrio se está llenando de agua y alimento. Y como no hay bajada, el endometrio no se cae, porque si se cayera, habría un aborto. Y eso se mantiene durante los 9 meses de embarazo. Y a los 9 meses de embarazo, cuando el niño nace, se deja de lo que esto llega a ser el feto, deja de producir HCG, y al dejar de producir HCG, todo esto se para y tarda 40 días más o menos en volver a arrancar normalmente. ¿Vale? Supongo que de aquí habrá preguntas y bueno, las iremos contestando en los directos. ¿De acuerdo? Pues hasta otro vídeo.